Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con la presencia del joven abogado Tiago Marrero Peralta, especialista en Derecho Público y un activista pro derecho, un pro ciudadanía, vamos a decir, Tiago Peralta Marrero. Bienvenido, Tiago. Buenos días a todos, muchísimas gracias, don Gustavo, por invitarme a este programa para hablar de estos temas que siempre son muy importantes. Y ser pro derecho es ser pro persona, es ser pro humano, es ser pro ciudadano en realidad. Y de eso se trata y hacia allá tenemos que avanzar en realidad. Sí. Bueno, ¿cómo tú ves la posibilidad de que en esta ocasión, por lo menos, ese excelente proyecto, que es fruto de un trabajo de mucha gente, muchas organizaciones, pero que ha tenido la valentía de asumirlo el diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, de Frente Amplio, el proyecto de no discriminación e igualdad? Yo creo que este es el momento, digamos, de aprobar un proyecto de esa naturaleza. Obviamente quizá no vaya a pasar como tal, como está, pero sí necesitamos una ley integral que sancione lo que es la discriminación y permita construir y dotar al Estado al mismo tiempo de las herramientas necesarias para ir paulatinamente asegurando lo que es el derecho a la igualdad. Y esa ley es muy importante. Yo creo que es lo que finalmente la discusión que se va a dar con esa ley, que se tiene que dar necesariamente, es porque va a sacar, digamos, la pulso de muchas cuestiones que tiene nuestra sociedad. O sea, porque la ley lo que hace, en alguna medida, es describir justamente aquellos escenarios donde existe una discriminación sistémica hacia los diferentes grupos vulnerabilizados por la sociedad. Y el hecho de simplemente describir, destacar cuáles son esas prácticas típicas a través de las cuales existen esas discriminaciones contra las personas envejecientes, contra las mujeres, contra los jóvenes, contra las personas que incluso tienen pues, discapacidad, contra la comunidad LGTBQ, todas esas prácticas que están descritas en esa ley es lo que permite primero dos cosas. A la sociedad dominicana le va a permitir madurar y entender que existen unos problemas sistémicos de discriminación. Eso es lo primero, porque uno de los grandes temas que tenemos en este país es que nadie acepta que aquí hay discriminación. Todo el mundo dice, no, aquí no hay racismo, porque mire, todo el mundo somos negros y todos somos, nos juntamos uno con nosotros. Sin embargo, no ven que hay una discriminación sistémica muy importante con relación a la persona. Bueno, lo de que somos negros, no muchos lo dicen. Hay gente que jura y perjura que no, que aquí no somos negros y que la parte de la africanía en nosotros, que eso no, eso hay que esconderlo. Eso es así, eso es así. Pero como quiera, independientemente de eso, eso fue una parte de la negación. Y con esa ley, precisamente, lo que se viene es a resaltar, mire, aquí tenemos unos problemas sistémicos de discriminación que son muy profundos, que necesariamente el Estado se ha dado un mandato constitucional de proteger lo que es la igualdad, de garantizar el derecho a la igualdad, que la igualdad como tal es un principio, un valor que irradia todo el sistema constitucional de nosotros. Y es, de hecho, una de las garantías más importantes que tiene el Estado constitucional de derecho, uno de los derechos más imprescindibles para poder garantizar lo que es la dignidad humana, que es parte del fundamento del Estado. Y de hecho, la función esencial del Estado, que es la protección efectiva de los derechos fundamentales, incluye evidentemente lo que tiene que ver el derecho a la igualdad, porque solamente partiendo de la igualdad es que podemos comenzar a hablar de dignidad humana. No hay dignidad humana sin hablar del derecho a la igualdad. Y para garantizar el derecho a la igualdad es necesario tomar medidas concretas que ahora mismo el Estado no lo está haciendo porque no tiene, por así decirlo, una herramienta clara y precisa como sería la ley de No discriminación. basta con lo que está en la Constitución, porque muchos se pegan de ahí para decir, pero la Constitución dice que todos somos iguales, no es necesario. ¿Basta con lo que dice la Constitución? No, evidentemente que no. La Constitución nos da, digamos, los lineamientos, nos da el principio. Tenemos el derecho debidamente reconocido y, de hecho, si se va a un tribunal ante cualquier situación de clara discriminación, evidentemente que deberá primar lo que dice la Constitución. Sin embargo, la Constitución hace un mandato en el artículo 39 de que el Estado deberá tomar todas aquellas medidas que sean necesarias para disminuir, eliminar o erradicar definitivamente Ese es el toda forma de artículo discriminación. 39. 39 de la Constitución, efectivamente. Existe un mandato de que el Estado deberá tomar todas las acciones posibles para erradicar todas las discriminaciones que puedan haber en razón de la raza, el sexo, la orientación sexual,
de cualquier tipo de discriminación que pueda disminuir el derecho a la igualdad. Porque el derecho a la igualdad va ligado a lo que es el libre desarrollo de la personalidad, va ligado al ejercicio de todos los demás derechos. De nada sirve decirnos que somos iguales, porque la Constitución nos dice si al final en la práctica, a través de la administración pública, a través de las empresas privadas, no se permite que las personas sean libremente iguales y por tanto se desarrollen su personalidad, porque si una persona, por ejemplo, perteneciente a la comunidad LGTBQ, es normalmente negada en acceso al servicio a la salud, entonces no se le está reconociendo que por el hecho de ser de la comunidad LGTBQ no tiene derecho a determinados servicios de salud que forman parte integral del derecho a la salud, que es un derecho fundamental también. Entonces, por eso se necesita una ley como esta que permita concretar el mandato constitucional de garantizar lo que es el derecho a la igualdad, de garantizar el principio de igualdad que es transversal a todo el sistema constitucional que conocemos. ¿Qué decir a quienes tienen temor o se oponen? Porque hay gente que inmediatamente se habla de ensanchar derechos, se opone de inmediato. Y dicen que con esa ley se van a cercenar derechos de otros. Por ejemplo, las personas muy conservadoras de las iglesias dicen que supuestamente con una ley así se le va a imponer a un predicador qué decir o no decir desde un púlpito. ¿Es eso cierto? Vamos a ver, mire, este tipo de leyes, y no es la primera, digamos, que existe en el mundo, no es algo novedoso, en otros países sí existen, como en España, por ejemplo, y en Argentina sí existen leyes de discriminación e igualdad, de no discriminación e igualdad. Siempre tienen ese tipo de tensión, porque existe una tensión entre lo que es la libertad de expresión, la libertad de culto, por ejemplo, en los casos de las religiones, y luego el derecho a la igualdad y el ejercicio del derecho a la igualdad. Con esta ley no se va a buscar sancionar la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es necesaria, de hecho es un pilar para cualquier tipo de sistema democrático como el que nosotros nos estamos dando actualmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay discursos que en el marco de la libertad de expresión entrañan un exceso al derecho a la libertad de expresión y al punto que desnaturalizan lo que es la libertad de expresión. Fomentar el odio, el racismo, la xenofobia, la homofobia, no es bajo ninguna circunstancia el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Y eso ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, igual en los tribunales de derechos humanos como el Tribunal Europeo, ya ha catalogado que los discursos de odio, los discursos que fomentan la violencia, los discursos que incitan la diferencia y la intolerancia, sea de margen religioso o no, no están protegidos por el derecho a la libertad de expresión. De ninguna manera con la ley, con el proyecto de ley que se pretende conocer en el Congreso y que esperamos que lo aprueben, se pretende, digamos, tener algún tipo de censura previa, es decir, censurar el discurso antes de que vengan y que salgan a la luz. O sea, a nadie le va a decir a los padres en la iglesia, los evangélicos en sus cultos, las personas en general que manifiesten públicamente cualquier tipo de desacuerdo con una de las comunidades altamente vulnerabilizadas, no van a tener una coacción a decir lo que tienen que decir, porque aquí libertad de expresión la van a tener garantizada. Ahora, ¿qué es lo que pretende hacer este tipo de leyes? Es tratar de modular de alguna manera que ese discurso no se confunda con lo que sería la incitación al odio hacia el diferente, hacia aquella persona con la que no tenemos costumbre. Nadie tiene que estar, o sea, si usted es religioso, si usted tiene un pensamiento un poco más conservador de la cuenta, la ley no le va a imponer a usted que tiene que, digamos, hablar bien o necesariamente de la otra comunidad. Lo que la ley está buscando es que el hecho de que usted no acepte una determinada posición de vida, una forma en que la otra persona se diga como quiera ser y se desarrolle libremente, no significa que usted tiene derecho a coartarle los accesos a las cuestiones básicas. No significa que O a usted tiene derecho promover el odio a promover e efectivamente o la indirectamente la intolerancia violencia contra esa liberada, persona. Bien, o vamos, la vamos a ignorancia una liberada. pausa, Tiago, y Sí. retornamos para ver otras personas que serían, digamos, cubiertas por esta ley y que no se toman tanto en cuenta. Bueno, de quienes atacan este proyecto dicen, bueno, eso va a violentar el derecho a la libre empresa y yo contratar a quien me dé la gana en un trabajo. Por ejemplo, si una persona reúne todas las condiciones para ejercer un trabajo y se le objeta, digamos, porque es muy delgado o porque está muy en sobrepeso,
una ley como esta que se está estudiando, ¿lo protegería frente a esa obvia discriminación? Veamos, obviamente que el ejemplo es un poquito distante de lo que a veces sucede, pero vamos a pensar en el tema del pelo, que es mucho más como una persona que lleve el pelo lacio o una persona que lleve el pelo crespo, ¿verdad? Sabemos que en este país existen diferencias importantes culturales que discriminan a las personas que tienen el pelo crespo y que hacen, digamos, ¿verdad? El Visible famoso el tema de código de tener el imagen pelo. o código de vestimenta. Exactamente. La gente más conservadora, y hay una creencia popular incluso de ellos, piensa que el hecho de tener una empresa, la libertad de empresa, implica que es un derecho absoluto. Y es A ahí es controlar donde la vida entonces, de la gente. exactamente un derecho, ahí es donde entonces llega esta ley, y no solamente la ley, que ya la Constitución lo establece, ya la Constitución en el 39 y en el artículo sobre el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad da pautas de que no todo derecho puede ser, digamos, vejado por el ejercicio de otro. La libertad de empresa es una libertad de empresa en el marco de una economía social de mercado, en el marco de un Estado constitucional. Y eso significa que incluso al momento de ejercer una parte del derecho a la libertad de empresa que tiene que ver con la libertad de contratar, no se pueden tomar en cuenta supuestos discriminatorios con relación a cualquier persona. Si usted no puede decir, mire, yo quiero es solamente contratar gente blanca, por poner un ejemplo, o por ponerlo de otro lado, solamente gente morena o negra, como usted quiera decirlo, porque eso sería evidentemente discriminatorio sobre la base de que si es un trabajo que puede cualificar cualquier persona, obviamente que no debería venir un aspecto discriminatorio como la piel, como el color, cómo lleva el pelo. Yo te Eh, mencioné el caso de las personas en sobrepeso porque no se suele señalar, pero ahí sufren muchos vejámenes y discriminaciones. Desde el transporte público, por ejemplo, que a veces hay un chofer que le grita a una persona, ay, tú me rompes el carro, cosas así, ¿tú entiendes? Y en trabajo que tienen un palabrerío para disfrazar que se discrimina a una persona que tenga esa condición. A veces dice, bueno, necesitamos una gente de buena presencia. Y en el caso, por ejemplo, que se le aplica más a las mujeres, una mujer gorda, entienden que no tiene buena presencia según ese criterio, ¿no? Ese tipo de sí, cosas. la ley podría ayudar a que ese tipo de discriminación no suceda, porque precisamente dentro de los ámbitos y de la identificación que hace la ley está en el ámbito del trabajo, por ejemplo. Tiene un apartado que dice discriminación en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo. Y todo lo que tenga que ver con condiciones propias de la persona, innatas de la persona o física de la persona en sí mismo, que no tengan que ver con el tipo de trabajo que está haciendo, por ejemplo, ser secretario en un sitio o secretario en un lugar que no amerita que tenga que tener buena presencia, simplemente hacer un trabajo de recepción, por decirlo de esa manera, no debería entrañar una sanción por su forma de ser para no tener el trabajo. Y por tanto, esas prácticas empresariales de discriminación que tenemos aquí también se verían afectadas por esta ley y afectada positivamente porque lo que se intenta, o sea, esta ley es un primer paso, Gustavo, ¿sabes? Con esta ley es la primera identificación y reconocimiento que hace el Estado de que existen unas prácticas discriminatorias en nuestra sociedad, tanto a nivel de la administración pública, ojo, como también a nivel de las empresas y culturales y empresariales que tenemos acá. Entonces, con esta ley, lo que se pretendería es comenzar a reconocer la generalidad de estas prácticas y dotar al Estado de las herramientas que permitan, no solamente para que las personas puedan reclamar ante un tribunal que existe un supuesto de discriminación en su contra, sino también para que el Estado pueda dar las herramientas, los reglamentos, los actos administrativos que permitan regular esas actividades e impedir que se sigan dando en la práctica, ¿verdad? Estas discriminaciones que son totalmente obvias. Entonces, Ahora, hay sí, supongo que sí, de aprobarse, y ojalá esta ley y promulgarse, habría que hacer un trabajo de capacitación en el Ministerio Público, yo no sé si en la propia policía como auxiliar del Ministerio Público y en el sistema de justicia y tribunales, para que nuestros servidores públicos de esas instancias estén conscientes de qué instrumento será este y cómo deben aplicarlo si alguien reclama que se ha violado un derecho o que se ha violado esta ley. Porque mucha gente percibo que no capta la importancia. Muchos incluso dicen como que eso es un invento de aquí. Y eso existe ya en muchos países, como tú has señalado el caso de España.
Pero hay gente que entiende que eso es un invento de los liberales, como llaman, y que eso no tiene ningún asidero. Entonces, habría que concienciar mucho a nuestros servidores públicos en el ámbito del Ministerio Público, Justicia, y digo que hasta policía, para que entiendan. Y otros servidores públicos, por ejemplo, los que trabajan en la salud. Totalmente, de que esta ley impacta e irradia todo lo que es, todos los sistemas, porque vuelvo y repito, va desde el ámbito laboral, es decir, habría que comenzar a cambiar la forma en que los inspectores van a las empresas, el inspector de trabajo, ¿verdad? Hay que comenzar por ahí, porque impacta en el ámbito de salud. Una de las cuestiones más, digamos, que más énfasis se puede ver en la ley es el tema del acceso a los servicios de salud. Los hospitales no pueden denegar el acceso a los servicios de salud a una persona por su color de piel, por su estatus migratorio, por su orientación sexual, por que sea pobre o no sea pobre. O sea, esos no son estándares para discriminar a una persona con relación al acceso a un servicio de salud, porque es un derecho fundamental el derecho a la salud. Y por tanto, eso necesitará, evidentemente, toda una capacitación, talleres, con relación a todos los servidores públicos que de alguna manera u otra están ligados a la implementación de esta ley para justamente disminuir esas prácticas que discriminan a la persona por condiciones innatas a ella. Una cosa que no se ve mucho es, por ejemplo, que esta ley también es como sucedió en el 97 con la 2497, que es la ley que modifica el artículo del Código Penal y que crea todo este tema de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres. Todavía al día de hoy, usted lo sabe muy bien, Gustavo, la práctica ha sido de que en el Ministerio Público por lo menos se ha necesitado especializar unidades para poder dar cumplimiento a esa ley. Y todavía vemos que existen malas prácticas con relación a las mujeres que ponen incluso en riesgo y en peligro la vida de estas, porque no ha habido quizá la suficiente información o la suficiente importancia con relación a esta ley. Y con la ley de no discriminación e igualdad también pudiera pasar lo mismo, si al mismo tiempo no se implementan las capacitaciones, los talleres que den la relevancia que tiene esta ley, que permita al mismo tiempo entender en qué supuesto pudiera haber o no una discriminación y cuándo actuar y cómo no actuar, qué prácticas internas habría que erradicar o no. Eso es muy importante para poder llevar a cabo a la práctica de esta ley. Y lo único que yo debo decir es que, y es mi única objeción que tengo con relación al proyecto que está vigente, es que yo entiendo que la parte sancionatoria de la ley, sea la parte penal como también la parte de multas, debió ser un poco más extensa en el sentido de claridad, porque al dejar tantos tipos penales abiertos y al dejar todo eso muy a la interpretación de las partes, eso puede ser incluso, y es quizás la principal objeción que puedan dar los grupos que están en contra de la ley, decir, bueno, pero es que si tú me dices a mí cuándo yo incurro en un delito de discurso de odio o cuándo yo incurro específicamente durante mi ejercer de cualquiera de mis derechos una discriminación que no sea la que ya están debidamente estructuradas en la ley, yo puedo entender que eso va en contra mía. Y de hecho, fíjese, justamente hace 2 semanas estaba haciendo un curso sobre las tendencias del sistema interamericano de derechos humanos y no recuerdo ahora el nombre de la profesora, pero es una relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ella se oponía a este tipo de leyes por algo que creo que puede ser cierto, pero que es un tema de técnica legislativa. Ella decía, mire, es que esta ley al final la terminan usando los conservadores para justamente hacer lo que ellos dicen que le iban a hacer a ellos. Es decir, para justamente ellos decir que los otros lo están discriminando, para justamente ellos decir que los otros le están violentando sus derechos porque no lo están aceptando, porque hay prácticas que le están discriminando, y como son los que normalmente tienen el poder, y como son los que normalmente tienen el entendimiento social y cultural con las autoridades que están en ese lugar, las autoridades terminan dando la razón, y esas mismas leyes terminan siendo, por así decirlo, una forma de cazar incluso a quienes fueron sus proponentes. Entonces, para evitar eso, justamente se necesita una técnica legislativa que delimite claramente cuál es el régimen sancionatorio, indicando con todos los detalles posibles la tipicidad de cuáles son las infracciones penales y cuáles serían las infracciones administrativas que hay. Además de promover reglamentaciones a lo interno de los diferentes ministerios que den lugar a una correcta implementación de esta ley. Esa sería una tarea ardua. Vamos a otra pausa y cuando volvamos vamos a ver esto a la luz de nuestros políticos y políticas y los partidos, qué tanto tienen claridad sobre este tema. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV.
hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata, por $9.99 mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. En materia de derechos humanos, derechos civiles y humanos, se supone que nunca se debe de tener una sociedad, un país, un Estado, decir, hasta aquí llegamos, ya no hay nada que hacer en materia de derechos, porque los derechos son progresivos, como dicen ustedes los especialistas, aunque siempre hay gente que hará resistencia, ¿no? Me preocupa que tanto nuestros actores del sistema, no solo los que están en el Congreso, los que están en otras instancias del Estado y los que hacen la tarea política, los líderes de los partidos, que son la gente que tratan de ganar el voto de la ciudadanía para administrar las cosas públicas. ¿Qué tanto están conscientes de la necesidad de ensanchar el ejercicio de los derechos, de crear ciudadanía con mayores derechos en República Dominicana? Bueno, desde mi opinión personal, yo creo que todavía los políticos dominicanos están muy detrás de lo que finalmente una gran proporción de la ciudadanía quiere. Yo creo que no hay conciencia en cuanto a realizar una política de acuerdo a la progresividad de los derechos, es decir, que vaya acorde a la garantía, protección efectiva de los derechos fundamentales en nuestra Constitución. Y eso quizás se debe a que nuestro país tiene varias velocidades, por así decirlo, sociales, ¿verdad? O sea, tenemos una clase media, media alta, que quiere los avances en los derechos como cualquier otro país más desarrollado, pero entonces también tenemos una sociedad que está totalmente rezagada. Y esa diferencia de velocidad también se nota en nuestros políticos. Y luego las prioridades en materia de derechos es donde existe la mayor proporción, porque vamos a ver, una posición quizá conservadora, pero que muchos políticos quizás puedan tener, y aunque no lo externen como tal, es que dicen, bueno, aquí no tenemos ni siquiera asegurado la vivienda digna. Y estamos hablando de garantizarle derechos a una comunidad determinada, o hablamos de que no hay igualdad, y simplemente la hay, pero que hay gente que está pasando trabajo. Entonces, ese tipo Bueno, es el de esquema argumento, mental. el ardid, de decir, bueno, como faltan cosas básicas, materiales, no nos ocupemos de eso, como si la gente solo viviera de pan, como dice la frase bíblica. Exactamente, y bajo ese argumento, bajo ese mantra, se oculta precisamente una agenda de no avanzar los derechos, cuando yo entiendo que ambas cuestiones van ligadas a la vez. El hecho de garantizar una mejor economía que permite el acceso de todas las personas no quita de lado que se garanticen otros derechos, como el derecho a la igualdad, que precisamente redundan de alguna manera u otra en materia económica, porque eso es lo interesante del caso. Garantizar el derecho a la igualdad, ya hay varios estudios que lo han dicho como tal, implica al mismo tiempo que económicamente la gente esté mejor. Un ejemplo Mejor. claro de esto claro, un ejemplo de esto claro son las mujeres. Desde el momento que las mujeres se insertan al trabajo y son más competitivas, hoy día de hecho yo creo que dentro de 10 años las mujeres son las que van a comenzar a gobernar, incluso en las empresas. Así que Dios te eso es un oiga. nivel. Oye, pero yo honestamente creo que sí. Pero de verdad, desde que ellas se insertaron, el mundo creció económicamente. Hay mayor dinero, o sea, el estándar de vida de las personas mejoró sustancialmente a partir del momento en que No, y las se mujeres comenzaron a enriquece la insertar. relación también, incluso hasta interpersonal,
socialmente, hombre, mujer, y hasta en las parejas y la familia. Una familia con diversidad y derechos compartidos es mucho mejor. Así es. Entonces, al final yo creo que los políticos dominicanos todavía, no todos por suerte, ¿verdad? Pero la mayoría no está a la altura de entender lo que significa una agenda de derechos acompañada con las políticas sociales que están llevando a cabo. Bien. Entienden que hay que priorizar más que nada lo económico y social, dejando de lado la agenda de derechos como si no fueran uno de la mano de los otros. Gracias, muchas gracias, Tiago, por aceptar que conversáramos sobre este tema importante que lamentablemente a veces la gente no alcanza a percibir lo importante que es. Es triste incluso cuando la gente entiende que un político, porque tiene realizaciones materiales, es mejor que uno que quizá no tenga tantas y que dé importancia a los derechos. Es muy triste esto que ocurre y ocurre en todas las sociedades muchas veces. Gracias. Así es. Igual a ustedes, amigas Gracias, y amigos, gracias. Y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.